si la numeración de las páginas es igual, pero según yo, el capítulo empieza en la 19. ¿Sí? No, es en el libro. Les voy a leer ahí unos fragmentos del libro en la página 20 que me gustaron mucho. Es un señor que se llama Karl Menninger, que escribió un libro como yo, Un pecador. Él dijo: en la Inglaterra del siglo XX, C.S. Lewis escribió: el obstáculo que más encuentro es el total desconocimiento que tienen acerca del pecado quienes me escuchan. No tienen la más mínima noción de lo que esto significa. Eso fue en el siglo XX, por C.S. Lewis. Y en el año 2001, el erudito en el Nuevo Testamento D.A. Carson comentó que el aspecto más frustrante de evangelizar dentro de las universidades es que los alumnos no tienen idea de lo que es el pecado. Saben muy bien cómo cometerlo, pero no entienden lo que significa. ¿Cierto? Sí. Ya no hablemos de ahora que estamos en el siglo XXI, 22. 21. No me quiero saltar. Sí, no llegamos. El siglo XXI ya no hablemos de eso, ¿no? Simplemente sí llegamos. Un niño. Y quiero que vayamos un poquito. Bueno, vamos a leer ahí. En el siguiente párrafo, de que tiene así letras diferentes, ahí abajo. ¿Cómo figura la idea del pecado en los sermones estudiados? Esto es un libro que escribió una socióloga que se llama Marsha Wintel, o como se diga, ¿sí? Que lo hizo, ella estudió varios sermones acerca de la parábola del hijo pródigo, y ella se pregunta: ¿cómo figura la idea del pecado en los sermones estudiados? Descubrimos que denunciar el pecado representa un gran problema para los pastores. El minucioso examen que hicimos de las predicaciones demuestra en muchas formas que el concepto del pecado se ha acomodado para satisfacer a la sensibilidad secular actual. Ciertamente algunas ideas tradicionales del pecado se dan a entender en los discursos, pero con frecuencia el lenguaje que se utiliza amortigua el impacto sobre los oyentes, pues se echa mano de una gran variedad de recursos retóricos más suaves. Qué triste, ¿no? O sea, triste que uno va y predica el evangelio y la gente no tiene ni idea de qué es el pecado. O de que es pecador. O de que es pecador, claro. Y triste que también dentro de las iglesias nos hemos acomodado o hemos tratado de acomodar lo que Dios llama claramente como pecado para que no suene tan drástico, tan tajante, tan fuerte, tan grave. No, hemos ido acomodando. Yo quisiera que vayamos ahí al libro de Isaías en el capítulo 5, los versículos 20 y 21. La que lo tenga, si lo puede leer, por favor. ¿20 qué? ¿Isaías qué, perdón? Isaías 5, versículos 20 y 21. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo que lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El 21 también. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes. Nada más. Era 20 y 21. Pensamos, ¿no? En el siglo pasado, en este siglo, hace no muchos años, no muchos días, pero Isaías, ¿cuántos años tenemos que retroceder? Y es la misma mentalidad de hoy en día. Hay de aquellos a quienes dicen a lo bueno, a lo malo, bueno. Bueno, hoy en día ya no está mal aquel que está en contra de la homosexualidad. Ya no está mal el que practica la homosexualidad. Ahora está mal el que está en contra. Sí. ¿No? Hoy en día es así, o sea, eres un
por decir un pecado muy evidente, ¿no? La Biblia lo llama pecado. La homosexualidad es un pecado. Dios nos hizo con un uso natural a los hombres para satisfacer sus necesidades con una mujer y a la mujer para satisfacerla con un hombre, ¿no? Eso fue, dijo, varón y hembra los creó. No nos creó un sexo intermedio, no nos creó otro sexo. Dios nos creó varón y hembra. Pero ya lo que dice la palabra de Dios hoy en día no es determinante. ¿Cuántos escuchan los podcasts de Aviva Nuestros Corazones? ¿Alguno los está oyendo esta semana? Sí, no, todos los días, pero sí. ¿Sí? ¿Alguien lo escuchó ayer? El de hoy no lo he oído. Me llamó mucho la atención cómo están hablando ahora de un cristianismo progresivo. ¿Sí era así la palabra? No. Bueno, el tema es ay, es que sí está bien raro ese Otro evangelio, señor. Ajá. Pero es la idea, o sea, como Deconstrucción. una deconstrucción progresiva, ¿cierto? Pues definida. Definida, ¿cierto? Deconstrucción definida. Pero en un momento usa el término así como un cristianismo progresivo, o sea, y lo que ponen en duda, al final de cuentas, es la autoridad de la palabra de Dios. Creyendo, dice la Biblia, creyendo ser sabios, Se hicieron necios. Sí. nos hacemos necios. No, creyendo que vamos a encontrar, dicen por ahí, el hilo negro, ¿no? No es cierto. Todo está escrito en la palabra de Dios, todo lo que tenemos o debemos de saber, Dios ya me lo reveló, lo que Él quiso que conociéramos. Siga. Bueno, hace un tiempito yo escuché a un cristiano, yo apenas estaba en el cristianismo, cuando dijo, algo le dijeron, y dijo, no me preocupa, a mí ya Dios me perdonó. O sea, estás poniendo a Dios como tu Salvador, cuando realmente el único culpable eres tú mismo y que tienes tus consecuencias. Pero eso no lo ves porque dices, como yo ya dije la palabra de Cristo Jesús, yo ya estoy sana, yo ya no tengo pecados. A mí ya todos mis pecados Dios los perdonó. Y digo, para mí eso es algo un poco complicado porque digo, toda la vida vemos el pecado, es el pecado, sí, obviamente en Cristo Jesús, y a Cristo pagó por nuestros pecados, sí, pero y los que seguimos cometiendo, también seguimos crucificando a Cristo Jesús por los que seguimos cometiendo. Digo, a mí se me hace muy triste. Pero invariablemente seguimos pecando. Exacto. ¿No? Y es lo que vamos a estar estudiando durante este tiempo. O sea, a lo mejor sí llevábamos una manera de vivir lejos de Dios, haciendo lo que nos agradaba, ¿no? Dice la Biblia, lejos de Dios y hijos de ira, lo mismo, éramos hijos de ira, de la ira, lo mismo que todos los demás, ¿no? Pero es cierto que en Cristo todos nuestros pecados son perdonados. Es cierto, es una verdad. Eso lo dice la palabra de Dios, que en Cristo ya soy libre. Pero eso, vamos a ir ahí a Gálatas, porque ahí en Gálatas justo estaba por tocar ese pasaje. En Cristo, sí, es verdad, vamos a ir a Gálatas 5. Soy libre. Pero, ¿qué dice Gálatas 5? Les digo porque ese versículo, justamente ese versículo no lo tenía marcado. En el versículo 13, 5:13, si alguien lo tiene. ¿Por 5:13? Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Entonces, ahí en Cristo tenemos esa libertad, y esa libertad fuisteis llamados. En el versículo 1 de Gálatas 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Si bien aquí el capítulo específicamente está hablando acerca de la circuncisión, de cómo había personas que les estaban pidiendo que aquellos que conocían a Cristo como su Salvador personal igual se tenían que circuncidar y cumplir todos los ritos de la ley. Y Pablo les dice, no, en Cristo fuiste libre, solamente que no uses esa libertad como ocasión para la carne. ¿Qué es eso de como ocasión para la carne? Pues para satisfacer los deseos de uno. Los deseos, ¿no? Pero menciona algo el hermano Richo, que dice que nos conformamos con criticarnos. Aquellos son homosexuales. Ay, nosotros no. Somos superiores a los demás. Y no, dice el hermano, colócate, mírete delante de Cristo, que es perfecto. Y si pecado tenemos, abogado tenemos, nos vamos y nos arrepentimos. Pero nos colocamos, ay, mira ellos cómo andan, pobrecitos, no conocen. Yo sí conozco de Dios, yo sé mucho, ¿no? Lo que pasa es que es un hilo muy delgado, ¿no? Es una cosita, yo lo veo, por ejemplo, mis hijos tienen un amigo que es homosexual, yo creo que sí sabes quién, y luego nos juzgan a nosotros, porque a mi marido y a mí, porque pues les marcamos que no se olviden, o sea, sí, hay que tenerle misericordia, lo que tú quieras, sí, no hay que dejarle de hablar porque es homosexual, sí, pero ya el convivir como tan cercanamente te vas volviendo permisivo. Vas permitiendo esto. Exactamente. Esto. Entonces mi marido sí le ha echado hasta de broma a Max de que, cuidado papi, no te me vayas a volver, ay papá. Pero, sí es una línea muy delgada que uno tiene que ser muy sabio para saber hasta dónde. Yo sí les he dicho, o sea, yo lo aprecio, yo lo vi desde hace muchos años cuando todavía, pues digamos que hasta cristiano era. Y es que no nomás es en el homosexual. Sí, no, yo lo digo, sí, es en cualquier aspecto, pero ahorita que hablabas de tenerle misericordia, del señalamiento, ¿no? Mis hijos nos dicen mucho que señalamos. Digo, bueno, es que hoy precisamente el devocional de Aviva Nuestros Corazones hablaba de que si tienes que juzgar, o sea, el término es que llegar al medio, al punto medio, es lo que es, al equilibrio es lo que es complicado, pero tú tienes que marcar, no puedes suavizar el pecado y dejar que pase y vamos a convivir y se acabó, ese es tu problema yo te respeto, ¿no? Exactamente. No, yo por ejemplo a mi hija es homosexual y yo le dije, yo te amo a ti, no amo lo que haces. Claro. Y no me vengas a mí a querer confundir, queriéndome traer a tu pareja para que yo conviva en mi casa con ella. No, tú puedes venir cuando tú quieras, pero hasta ahí, no apruebo por mi convicción a Cristo. Y tú conoces a Cristo y sabes lo que quiere. Entonces ella me dijo, por eso no lo recibo, porque sé lo que me va a pedir. Ella está, pero bien clara. Sí, consciente. Consciente. ¿Querés decir algo? Claro. Bueno, nada más era, Lili como que expresó la idea que yo traía, que sí es cierto, socialmente nosotros encontramos que la libertad y el libertinaje, por mencionarlo de una manera, están divididos por una línea tan delgada que no nos damos cuenta en qué momento pasamos del otro lado. Entonces, en base a lo que dice la lectura, sí es cierto, o sea, el pecado existe y no se va a desaparecer y estamos conscientes, pero esto que menciona que se ha aligerado tanto nos ha llevado a cometer aberraciones tan grandes que justificamos
y entonces acomodamos la palabra de Dios de una manera que no me perjudique y no me sienta con culpa. Ajá, entonces eso es lo que nos ha estado llevando, y la juventud desafortunadamente es la que está llevando ese camino. Hermana, que somos de necios, sabiendo las cosas. Ellos, sobre todo esas personas que acabamos de mencionar, son necios. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad reprobada. Sí. Y lo entendemos. Pero yo creo que no deberemos de perder el enfoque de este libro, principalmente porque estamos hablando, aquí el libro lo dice, nos escandalizamos con el aborto, con el homosexualismo, con el homicidio, y juzgamos a esa gente. ¿Sí? Pero ¿dónde están los chiquitos? Que son iguales. Las mentiras. De pecados que los otros, y aquí lo dice, está el orgullo, el chisme, la envidia, la lujuria, todo eso. Y eso es de lo que estamos llenos, creo, bueno, al menos yo, creyente, yo estoy llena de todos estos chiquititos, porque los minimizamos cuando sabemos que todos los pecados son igualitos. O sea, el homosexual está pecando igual que yo, con el chisme, con la mentira, con la envidia, o sea, estamos igual. Entonces, deberíamos, en vez de enfocarnos en nosotros, tratar de corregir y no cometer estos. ¿Y dónde está la clave? ¿Dónde creen que ustedes? En la palabra de Dios, o sea, si no estamos cerca de él, pues. En el temor de Dios. En el temor de Dios, la palabra de Dios. Vamos a leer ahí los versículos 16 en adelante hasta terminar el capítulo. ¿De cuál? De 5, estamos en Gálatas 5, voy a ir leyendo algunos, los voy a leer en desorden. Y la clave yo pienso que está en lo que dice aquí en el versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En un momento, no sé si lo anoté acá o no, yo creo que es más adelante, pero es así, o sea, vivimos para nosotras mismas la mayor parte del tiempo, en lugar de permitir que el Espíritu Santo que mora dentro nuestro tome el control de nuestra vida, vivimos satisfaciendo nuestro propio deseo. Yo quiero, yo necesito, vivimos en el yoísmo, ¿no? Hace muchos años había una canción para los niños que decía, yo no quiero ser un yo-yo. Un yo-yo. Y es así, ¿no? Porque no por el pleito, sino por el yo. Yo primero, yo. Y la palabra de Dios nos dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿No? Dice andad, dice que nos dejemos controlar por el Espíritu. Que seamos llenos del Espíritu Santo, dice en Efesios, dice, ¿por qué? ¿Y por qué pasa todo esto? Veíamos hace 15 días en el estudio pasado, también el versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Dice, pero si sois guardados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Tenemos que andar, si queremos vivir en una correcta libertad, no en el libertinaje de aceptar el pecado, ni el mío, ni tampoco el externo, ¿no? De saber marcar, de saber vivir nuestra propia vida en santidad, tengo que permitir que el Espíritu Santo tome el control de mi vida. Y eso, la única manera es a través de la palabra de Dios y a través de la oración. Porque ¿cómo van a cambiar? Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, pero híjole, es que estoy llena de mi propio yo. Pero ¿qué dice Romanos 12, versículo 2? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, la renovación de mi entendimiento, la única manera de lograrla es saturándola de la palabra de Dios. Yo no voy a poder pensar de una manera como Dios quiere que piense cuando vivo viendo series, escuchando podcasts que nada que ver. Obviamente Dios nos da la libertad de tener un tiempo de esparcimiento, de relajación, y no está mal ver una serie, ¿no? O no está mal que nos tengamos un ratito de ocio y podamos entrar a las redes sociales o leer una literatura que no sea cristiana o lo que te guste hacer. No está mal.
El punto es cuánto tiempo estamos dedicando a eso. Porque entre más yo dedique a la palabra de Dios, mi mente va a ser saturada y mi transformación va a ser cada vez más rápida. O más, un poquito más permanente. No sé, vayan y recuerden aquellos días cuando ustedes recién conocieron a Cristo. Para mí fueron hace 26 años, creo. Muchos ya. Y era como que la alarma del pecado, o sea, como que podía pasar más tiempo, ¿no? Y ahora, no sé, o sea, hay veces que uno dice una mentira así, tú dices piadosa, ¿no? Dile que no está. Y hay algo que te dice muy dentro de ti que estuvo mal. Sí. Pues el Espíritu Santo. No, es el Espíritu Santo, pero ¿por qué? Porque ha habido una transformación en el paso de los años a medida que le hemos permitido a la palabra de Dios entrar a nuestra vida. Tenemos que ir transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces todo empieza desde una decisión que es muy personal. O sea, el mundo ha minimizado el pecado, ahora le llaman enfermedades, el alcoholismo, la drogadicción, aún la misma homosexualidad se trata de manera médica. La ira tiene un origen, muchas veces te dicen, ay, es que estás menopáusica, ¿no? O sea, tiene un origen médico, o sea, no es tu culpa. Si estás enojado es porque entraste en la menopausia y pues todo tu cuerpo está alterado y por eso eres iracunda, no es tu culpa. No es cierto. Es tu pecado que tienes en tu corazón, es una insatisfacción personal que te lleva a irarte por no lograr lo que tú quieres. Tener el dominio. ¿No? Entonces, no es cierto, hoy en día el mundo quiere minimizar todo empieza a ser como una enfermedad. Y no es cierto. La disculpa. Sí, queremos disculpar, queremos quitar la culpa que produce el pecado, porque cuando nosotros estamos conscientes de que pecamos, hay una culpa en nuestro corazón. Está ese sentimiento que no nos deja en paz, que sabemos que tenemos que ir y arreglar las cosas porque nos equivocamos. Pero decimos, ay, no fue tan grave como aquello, y la papachando. Entiéndame. Yo hice esto, pero hay cosas más graves. Yo soy más... Sí, hay otros. No, Yo pienso que el pecado acarrea las enfermedades del cuerpo. Ah, sí, totalmente. Eso es Mientras tengamos ese pecado o esos pecados, estamos enfermas de esto, de todo. Y nos dicen, ay, tú te duele todo. Pues cómo no, si está lleno el cuerpo de pecado. Mientras no desalojemos, estaremos viejitas, feas, enfermas, pobres, muchas cosas. Sí, todo lo que se va degradando. Así es muchas veces, o sea, el deterioro aún del mundo mismo es a causa del pecado, ¿no? De que no hemos sabido ser buenos administradores de la creación de Dios. Esas lluvias, esas cosas también que están pasando. Sí, puede ser mucha lluvia o nada de lluvia, o mucho calor, frío, terremotos. Hay muchas cosas que el hombre se ha generado y hay otras que Dios en su soberanía permite. Pero David, por ejemplo, dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Eso habla de que él vivía en una enfermedad por causa del pecado, ¿no? De que no había confesado su pecado con Betsabé. Pero es así, entonces es muy fácil hablarlo, pero es muy difícil muchas veces no vivir en el control de la carne, ¿no? O sea, nos dejamos dominar por esa propia necesidad de satisfacernos. Ahora bien, también pudiera ser que por nuestros pecados, nuestras culpas, pero también pasa por tus preocupaciones por los demás. Porque en un momento dado uno no sabe de qué hablar o cómo hablar para que te comprendan, para que te entiendan, a pesar de que el Espíritu Santo nos está guiando. Sí, pero no nosotros. Entonces,
Cuando tú empieces con esas preocupaciones por un hijo, por tu familia, por tus amistades, también eso te trae consecuencias de salud. No nomás por tus pecados, Pero por ahí tus está. preocupaciones. Pero también ahí la preocupación es un No pecado. confiar en Dios. Así Es es. falta de Todo confianza. lo puedo, Es que ahora se le llama todo lo puedo estrés. en Cristo. Ahora se le llama estrés. Sí, ansiedad. Porque aparte te justificas, sí, pero porque ella o él está haciendo justamente lo que a mí me preocupa. Ah, sí, sí. Pero como hijos de Dios tenemos que aprender a descansar sobre la soberanía de Dios y su cuidado, que tiene el control. Hay una frase, ¿no?, que dice, no te preocupes, ocúpate. Ocúpate en buscar la palabra de Dios para poder encontrar tu paz y tu tranquilidad, ¿no? En orar, ¿no? En que muchas veces viene esa ansiedad, esa desesperación de no saber, porque hay muchas cosas que uno no puede controlar, Así es. ¿no? ¿Y qué haces? Pues mejor en cada momento de que te viene todo ese sentimiento, esa ansiedad, ponte a orar. Y vuelve a orar y decirle, Dios, toma tú el control. Y si a los 5 minutos otra vez estás con angustia, vuelve a orar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Así Dios, es. amén. Dice los Aquíétate y sabe que yo soy Dios. soy. Exacto. Tenemos que usar la Así de espada. fácil. Tenemos que usar la Exacto. espada. Exacto. Para eso nos dio Dios toda esa armadura que nos narra ahí en Efesios, para poder vivir nuestra vida cristiana. O sea, no nada más nos dijo, anda en el Espíritu y sé lleno del Espíritu. Nos proveyó de herramientas, nos dio toda una armadura, nos dio su palabra, nos dio la entrada libre hacia su trono para hablar con Él, ¿no? Entonces tenemos muchas cosas en las cuales tomarnos para poder realmente vivir llenas del Espíritu Santo. Ahora eso implica una disciplina. Así es. Porque yo no puedo pretender que me levanto, gasto 10, 15, 20 minutos en el día, en la mañana o en la noche o en la tarde y ya mágicamente voy a ser una hija de Dios que camina en santidad. No, tengo que ejercitarme todo el día estar dedicándole el tiempo, estar gastando. La Biblia dice orar sin cesar. Si eso implica que si lavo platos, bueno, y ahí me viene el pensamiento, ay, es que tengo que orar por fulanita, ahí oro por fulanita, ¿no? Y ay, es que me preocupa esta situación con mi hijo, ahí me pongo a orar por mi hijo, ¿no? No necesitamos estar todo el día de rodillas, pero sí todo el día delante de la presencia de Dios. Es muy buena esa práctica de orar de rodillas, ¿no? Porque realmente enfocamos todo nuestro sentido, nuestro ser en estar en la presencia de Dios, pero el orar sin cesar implica en todo momento, a cada instante, en cada vez que yo tengo una lucha, tengo que ir y buscarlo a Él. Pero dice, los creyentes vivimos más preocupados por los pecados de una sociedad, como hablábamos, lejos de Dios, y nos permitimos algunos pecados que tomamos como aceptables, ¿no? Respetables, como el chisme, la murmuración, la ira, la ansiedad, la gula, todas esas cosas vamos aceptándolas, ¿no? Pero Dios no hace distinción entre los pecados. Para Dios es igual de grave el pecado de matar a una persona que aquel que odia a una persona, ¿no? Vamos a ir a Santiago, capítulo 2, versículo 10. Santiago 2, 10. Capítulo 2. Ahí el capítulo viene hablando de que, o sea, si tú ves entrar a ti, que no hagamos acepción de persona. O sea, cuán común es ese pecado aún entre nosotros, ¿no? Como hijos de Dios, que llegamos a hacer distinción de una persona a otra. Y está hablando de eso, de que ves entrar a un hombre todo así bien vestido, elegante, con sus anillos, y le dice, ven, siéntate acá, y le das un lugar, todo, ¿no? Amigo. Sí, y ves entrar a un hermano muy humilde, muchas veces a lo mejor sucio, no sabemos porque capaz que no tenga agua, no sé, y a ese ni siquiera el saludo le
pecado viene hablando este capítulo. Y le dice, o sea, tú dices que cumples la ley, pero si ofendes en un solo punto, fíjense el versículo 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces no dices, no, pues yo soy muy buena. O sea, yo ofrendo, yo oro, yo busco a Dios en su palabra, pero soy una mujer iracunda. Sí. Muy afanada. O soy una mujer con una gula terrible, o sea, no tengo dominio sobre lo que como. ¿No? O ponle el que tú quieras, ¿no? Yo no estoy aquí ventilando a nadie, estoy ventilando a los míos, ¿no? Cada quien sabe. Uno se ventila solito. Cada quien sabe lo solito. Pero todos tenemos de todo. todos tenemos algo. Entonces, si creemos que hemos logrado algo, dice Efesios 2, si ustedes leen ahí Efesios 2, desde el principio dice, y Él os dio vida cuando estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, pero, y si tú sigues leyendo, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice, y en el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El único que pudo cumplir la ley en su totalidad fue Cristo. Él no hubo un punto en el cual se le pudiese juzgar. Él cumplió toda la ley. Yo no puedo. Y Él, o sea, si yo puedo gozar de una vida eterna y si yo puedo tener una vida diferente, es porque Él me dio vida a través de su muerte en la cruz. No por mérito propio. Entonces yo no tengo ninguna posición de poder juzgar el pecado de absolutamente nadie. ¿No? Es muy difícil. A veces a mí me pasó una situación, por ejemplo, se las voy a contar. Cuando yo era soltera, regresé de instituto. Y uno cuando regresa de instituto vienen como los monitos estos que ponen ahí en los autos al frente. Ajá, esos, que tienen una cabezota y un cuerpecito para que vayan así, ¿no? Así regresa uno de instituto, creyendo saber un montón de cosas con la cabeza llena de un conocimiento, pero pues con una inmadurez tremenda, ¿verdad? Entonces había una muchacha en mi iglesia, mamá soltera. Su niña se apegó mucho a uno de los líderes de la iglesia. Y el muchacho, el señor, que era un hombre casado, se paraba a predicar y la chamaca iba y se paraba ahí en el púlpito. Al lado de él, no, yo quería así que quería romper las vestiduras, ¿no? Decir, ¿cómo es posible que esa mamá con él no le diga a esa niña que estamos en el tiempo de la predicación, que tiene que comportarse, cómo va a estar ahí? Bueno, para mí era así como un tropiezo terrible, ¿no? Pero claro, yo era una cabezona. Y no entendía muchas cosas, ¿no? Hoy en día digo, ¿qué estorbo fui en la vida de esa mujer? Porque era evidente mi molestia, ¿no? Ante lo que esa mamá no hacía con su hija, ¿no? Y ahora lo veo a lo largo ya de más de 20 años y digo, ¿por qué cosas uno se estorba tan feo, no? Ahora con mis nietos. Y no lo digo por tus nietos, lo digo. Ayer, por ejemplo, terminamos el discipulado y Tiago, vaya, abre la puerta del consultorio de tu esposo. Sí, él es jefe. Aunque tenga el paciente, ¿no? Pero como la palabra de Dios misma dice, dejad venir a los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Quién nos diera el tener el corazón de un niño que con tanta sencillez aprende una verdad de la palabra de Dios y la cree? O sea, tú le preguntas a Santiago y él le enseñó, su tutor le enseñó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces él sabe ciertamente que él se puede portar bien porque él todo lo puede en Cristo que lo fortalece. No, pero ¿a qué voy con este ejemplo? Muchas veces nuestra inmadurez nos
nos lleva a juzgar cosas que creemos que están mal. Pero después vamos madurando y vamos entendiendo que esas cosas realmente no son importantes, ¿no? O si venimos de una u otra manera a la iglesia, ¿por qué tú vienes de vestido y con falda y por qué tú traes jeans? O sea, ¿no? Hasta muchas veces a ese extremo podemos llegar a ser juzgones, ¿no? Pero la realidad es que nada importa, o sea, lo que realmente ve el Señor es lo que hay en el corazón de cada quien. Y muchas veces nos ponemos estorbos unos a otros. Así es. Para no crecer, nos vamos poniendo el pie, como los chamacos en la secundaria que se van pateando los pies para que el de adelante se caiga. Sí. Así somos como hijos de Dios. Y saber que no hay nadie que cumpla la ley en su totalidad. Dice, si fuiste infractor de una sola de las leyes, incumpliste todas. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar? Yo vivo cayéndome solita. Sí. Así era yo en la secundaria. Mis rodillas vivían llenas de costras, porque solita me caía, no sé por qué. Toda mi secundaria sí vivía llena de costras. Sí, no, yo vivía cayéndome. Pero es así, uno a veces se cae sola. Yo me tropiezo sola, ¿por qué? Porque juzgo sola, porque observo cosas con un corazón incorrecto. ¿No? Cada uno, la palabra de Dios dice que cada uno compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y Él va a juzgar mis obras, Él va a juzgar mi corazón. ¿Con qué corazón lo hice? A lo mejor hice, un montón de cosas aquí en la tierra, pero con un corazón equivocado. Y a lo mejor hubo quien hizo dos, que a lo mejor que nunca sirvió en la iglesia, pero siempre tuvo un corazón recto ante los ojos de Dios de realmente venir y adorar a Dios, pero yo juzgo. Entonces, todo lo que yo pueda hacer, yo solita lo tiro. Y el ejemplo del Señor Jesucristo que dice que el fariseo estaba parado, el Señor, mira, yo no soy como ese publicano, yo no soy como ese que, mira, doy mi ofrenda y ya está parado y alabando. Y el que estaba el publicano, ten misericordia, propicio a mí, Señor. Él fue más justificado que el fariseo. Así es. Somos fariseos. Menciona esos versículos acá en el libro, ¿no? De cómo ese pastor se sentó con un grupo de líderes para orar por lo personal, ¿no? Y todos empezaron a orar por los grandes pecados de la sociedad, ¿no? Y a la final él terminó orando diciendo, pues Señor, sé propicio a mi pecado, porque cada uno de nosotros tenemos que reconocer nuestra propia condición. Por ejemplo, para nosotros, digamos, los elegidos por Cristo Jesús, uno simplemente lo negó y el otro dudó, totalmente dudó, porque dijo, si yo no toco tuyo, no voy a creer. ¿Cómo estás dudando del Dios mismo? O sea, eso es un pecadote del cual, entre comillas, yo, ahora que lo dijo el pastor, me dije, en la torre, qué fuerte. Sí, si no toco tu llaga, no voy a creer. Estás dudando de Dios mismo. Ese es un pecado tototote. ¿Cuántas veces dudo yo? Todos los días. Yo todos los días. Sí, así es. El pecado de incredulidad. Sí. Y el que lo negó también, pues fíjate que yo ni te conozco. Así es. Eso, y nosotros, cuando decimos no te conozco, cuando no obedecemos su palabra. No tenemos que decir no te conozco, ya lo hicimos, ya lo dijimos y somos culpables de todo. Les voy a leer ahí lo que encontré en un comentario. Dice así: cada precepto de la ley es expresión de la voluntad de Dios y está, por tanto, respaldado por la autoridad de Dios. Así que quien lo quebranta se rebela contra la autoridad divina y menosprecia la autoridad soberana de Dios.
gustó mucho, o sea, porque hay cosas que minimizamos, que decimos, bueno, en esto sí le creo a Dios, esto sí lo cumplo, esto sí lo obedezco, pero esto no, esto es muy difícil, ¿no? O esto no me conviene o no me gusta. Entonces me dice, cada una de las leyes de Dios, o sea, de los mandamientos que Dios estableció, expresan su voluntad para nosotros y están respaldados por la autoridad de Dios. Pero quien los quebranta se rebela contra esa autoridad y la menosprecia. La soberanía de Dios. Y me gustó pensar ahí, pensando en que no hay pecado ni grande ni chico, que delante de Dios, y me llama mucho la atención que ahí Santiago lo habla sobre esto, poniendo un ejemplo tan común como la acepción de personas, ¿no? Y me gustó pensar, dice que no hay nadie que cumpla la ley completa. Puedes cumplir, y si fallas en uno, eres culpable de toda. Y el Señor Jesús nos enseñó ahí en el Sermón del Monte. Dice, oíste que fue dicho. Y al decir eso nos habla acerca de un mandato de la ley. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Dice, pero todo aquel que mira y codicia a la mujer de su prójimo, ya adulteró con ella, ya pecó. Y otra ni cuenta serio, eso fue lo peor. Y así, ¿no? Se habla acerca del odio. Dice, oíste que fue dicho no matarás. Dice, pero todo aquel que le dice necio o fato a su hermano, ya lo mató. Fatua es una palabra para Dios terrible que no la perdona. Odiar es algo bien fuerte delante de Dios, ¿no? Y hay sentimientos, guardar rencor contra alguien es muy, muy, muy fuerte. Y dicen que las mujeres no somos histéricas, somos históricas, ¿no? O sea, nos vamos acordando, es que te acuerdas de aquella vez que... No, y le podemos decir desde que tenía, a lo mejor cuando tenía 3 años a la hermana, ¿no? Tú me quitaste mi muñeca y desde entonces... No, tú has sido... Y es así. Y ese rencor que vamos acumulando en nuestro corazón nos hace odiar a las personas, pero la Biblia dice, ¿viste? No, a pecadores que mata. Pero ¿y qué tal nosotras? Estamos odiando, estamos matando, estamos guardando rencor. Dice, oíste que fue dicho que no ibas a jurar, pues o sea, que tú sí sea sí y que tú no. O sea, no tenemos ni siquiera por qué jurar. ¿No? O sea, simplemente dices que sí, cumple. Dices que no, cúmplelo. No tenemos por qué jurar ni por el cielo, ni por nada, ni por el templo, ni por... En un momento, no me acuerdo en qué pasaje dice, pero que si tú juras por el templo no es nada, pero si juras por el oro que está dentro del templo, entonces, ¿no? Es importante. Pero con el oro nos ponemos así, acerca de la justicia propia, eso ya se me olvidó cuál es. Déjenme, voy ahí a Mateo. La cosa es que ahí en Mateo 5, en el Sermón del Monte, el Señor nos enseña que hay una nueva ley, ¿no? Dice que fue dicho, pero en Cristo Él nos dice, de la justicia propia, dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, o sea, toma la justicia en tus manos, ¿no? Le cortaste la mano derecha, bueno, te van a cortar la derecha. A hierro matas, a hierro mueres, ¿no? Pero dice que en Cristo no, o sea, dice, si tu hermano te pega en la mejilla derecha, ponle la izquierda. Si te pide una milla, ve con el 2, te pide tu capa, dale también la túnica. Eso es en la justicia de Cristo. Eso es lo que Él nos enseña y queremos seguir viviendo bajo la ley y no bajo la gracia de Dios. Todo pecado viola la ley de Dios, eso dice 1 de Juan 3:4. No, vamos a leer ahí, encontré 1 de Juan 3:4, eso dice el versículo. Esto me gustó mucho. En el segundo párrafo, en la página 23, dice, el apóstol Juan escribió que el pecado es infracción de la ley. Eso dice 1 de Juan 3:4.
Todo pecado, aunque nos parezca insignificante, es infracción de la ley. No se trata solo de quebrantar un mandato, sino de haber desechado por completo la ley de Dios, que es un rechazo deliberado de su voluntad moral para satisfacer nuestros propios deseos, cosa que ya habíamos venido diciendo. ¿Qué significa pecado? Ya después de tanto hablar, hemos escuchado como etimológicamente la palabra, qué es lo que significa. Ahí decía, abajito en esa misma página, errar, ¿no? Eso es lo que creemos que esa palabra significa. Vamos a regresar allá a Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 14. Ese pasaje me gustó mucho. Santiago, capítulo 1, vamos a leer los versículos desde el 13 hasta el 18, no el 14. Si ya llegaron, les leo. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Hermanos míos, no erréis. ¿Sí? Ahorita seguimos con los otros dos. Pero el pecado es no dar al blanco. ¿Pero por qué no estamos dando al blanco? Porque satisfacemos los deseos de la carne. Erramos. ¿Por qué? Porque andamos distraídos. Porque estamos satisfaciendo. Estamos más ocupados en satisfacer nuestro propio deseo. Dice, cuando alguno es tentado, y me gusta porque no es que siempre tenemos que pecar. No siempre. Muchas veces se te presenta. Ya comiste. Yo me acuerdo una Navidad, yo ya había cenado un montón. O Año Nuevo, no me acuerdo. Pero había un pastel de chocolate en el refrigerador. Y yo decía, oh, yo quiero un pastel de chocolate. Ya había cenado, o sea, ¿qué más daba si me lo comía el otro día el pastel? Pero yo quería la rebanada del pastel en ese momento. No, y me acuerdo que hasta me enojé porque me dijeron, ay, Nancy, ya cenaste mucho. Y me fui a dormir bien enojada, porque no me comí mi rebanada de pastel. Pero qué hermoso que en Cristo tenemos esa opción de no pecar. ¿Vamos a ser tentadas? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a ser tentadas a satisfacer nuestro propio deseo. Pero en Cristo tenemos la opción, porque en el versículo 15 dice, entonces, cuando la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, o sea, después de que cediste a la tentación, es cuando es pecado. No sé qué te tiente. Yo les pongo a lo mejor un ejemplo muy tonto, ¿no? Una rebanada de pastel, pero para mí tal vez es algo fuerte. Claro. Porque tengo el pecado de la gula, porque quiero satisfacerme y comérmelo en el momento, aunque después me voy a arrepentir porque me va a doler el estómago tremendamente. Pero, ¿qué te tienta? El pecado está en la carne. El pecado está en la carne, pero a ti personalmente, ¿qué te tienta? Piensa en eso. ¿Cuál es ese pecado recurrente en el que caes? Y si puedes identificar ese momento antes de pecar. Porque dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Somos nuestro propio deseo. Lo que, ¿sí? Entonces dice, por eso vivimos cerrando al blanco. Porque no andamos en el Espíritu, porque estamos satisfaciendo nuestro propio deseo. Y me gusta los siguientes versículos. Dice, hermanos míos, pensando en que Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie, que todo proviene de mi propio deseo. Dice, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Pero me gusta mucho el versículo y hasta hay una cancioncita, creo que es de Steve Green, dice, todo don perfecto viene de Dios. ¿No? ¿Sí la han oído? Me gusta mucho, pero es así, o sea, y en Cristo, si bien
somos tentadas todo el tiempo, pero en Cristo todo don perfecto lo tenemos a nuestra mano, a nuestro alcance. Ya vimos en Primera de Pedro que en Él somos ricos, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, la cual Dios nos reservó en los cielos. Pero Él nos ha dado todas las herramientas, nos dio su armadura, nos dio la oración, nos dejó su palabra, el Espíritu mismo, Dios mismo vive dentro de mí. Entonces tengo todo para no pecar. Dice en Romanos 2:4, dice: ¿o piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen lo mismo, que te escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Su benignidad para nosotros no cesa, pero la menospreciamos. Y dice que aún su benignidad, su dádiva buena, dice, nos guía al arrepentimiento. El simple hecho a veces de analizar y agradecer a Dios por todo lo que Él nos da, nos tendría que hacer alejarnos del pecado en el que vivimos. ¿No? A mí me gustó cerrar con pensando en esto, ¿no? Que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. En Él, yo estoy en Él por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces yo tengo toda buena dádiva a mi disposición. Solamente tengo que permitir que sea el Espíritu Santo quien controle mi vida y no vivir minimizando el pecado que hay en mí, porque eso es lo que hacemos. Al final el capítulo habla de eso, de que estamos minimizando el pecado nuestro, el pecado del mundo. El mundo lo está minimizando y eso nos afecta, pero también nosotras estamos minimizando nuestro propio pecado a pesar de que conocemos la Escritura. Entonces, pensemos. Es más grande. Yo tengo una pregunta. Sí. Aquí hablaba que cada quien es culpable de su propia concupiscencia. O sea, mi concupiscencia no es igual, no digo la mía, solitita. Para ti solita. Mi pecado solitita. Sí, porque lo que a ti te tienta, a lo mejor a mí no. O lo que a mí me tienta a ti no. O sea, es algo que tú no luchas con eso delante de Dios. Pues cada uno tiene sus propias necesidades y más bien sus propias pasiones, ¿no? Sus Porque en propias otras versiones pasiones. dice pasión, en lugar de concupiscencia, son pasiones, o sea, algo que tú... exactamente. Sí, cada uno de nosotros es muy distinta. Por eso no hay una sola forma de tentación, o sea, no todas somos tentadas de la misma manera. Porque Viene cada siendo como pecado y viene siendo como deseo, ¿no? son deseos muy Deseos fuertes en nuestro interior. Bueno, pues vamos a terminar orando. Si quieres, Mike, le hablas.